Hoy les traigo una historia tan dulce como la miel y tan profunda como los campos al amanecer. En un pueblo sin nombre, conocí a Ana, una apicultora cuya vida es un canto a la resiliencia y el amor. Junto a Daniel, un poeta errante, sus colmenas susurran verdades eternas. Inspirada en León Tolstoy, el susurro de los campos es un abrazo para el alma, perfecta para reflexionar y dormir. Cierra los ojos, escucha el zumbido y déjate llevar. Suscríbete para más cuentos que calman el corazón. El sol se asomaba tímidamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un suave color dorado que danzaba con los primeros rayos del día. Ana se encontraba en su santuario, un pequeño rincón del mundo donde la naturaleza susurraba secretos al oído de quienes se tomaban el tiempo de escuchar. Las colmenas, alineadas con un orden casi sagrado, parecían vibrar en un suave zumbido, un canto armónico que celebraba la vida y la labor que se entrelazaba con cada flor que adornaba el paisaje. El aroma a cera y flores silvestres impregnaba el aire, envolviendo a Ana en una manta de tranquilidad. Con manos expertas, acariciaba los paneles de las colmenas, observando cómo las pequeñas criaturas, en su incansable danza, tejían un hilo de oro que conectaba el néctar de las flores con el dulce regalo de la miel. En su corazón latía una profunda conexión con ese mundo que parecía vibrar en perfecta armonía, un eco de la vida misma. De repente, el sonido del zumbido se vio interrumpido por un ruido a lo lejos, un paso incierto que se acercaba a su refugio. Ana, con la curiosidad despertando en su mirada, alzó la vista y se encontró con un joven que a primera vista parecía más perdido que un ave en un cielo nublado. Él llevaba consigo una mochila que parecía pesar más que su cuerpo. La carga de sus pensamientos se reflejaba en sus ojos, que destilaban una mezcla de cansancio y deseo de hallar un puerto seguro. ¿Buscas algo?, preguntó Ana, su voz serena como el murmullo de un arroyo. ¿Refugio?, respondió el joven, titubeante, como si su propia pregunta fuera un eco de su alma. Se presentó como Daniel, un poeta errante en busca de inspiración y quizás de un propósito que había perdido en el camino. Ana, sin dudarlo, le ofreció la calidez de su hogar. Lo invitó a sentarse en un tronco desgastado por el tiempo, mientras ella se dirigía a la colmena más cercana. Con un gesto amable, extrajo un pequeño tarro de miel, su tesoro más preciado, y lo puso frente a él. «Prueba esto. Es el sabor del esfuerzo, de la vida misma», dijo, mientras el joven observaba la miel dorada que brillaba como un pequeño sol en su mano. Daniel, con un gesto de gratitud, tomó una cucharadita y la llevó a sus labios. El dulce néctar se deslizaba suavemente, y en ese instante una chispa de luz iluminó su rostro cansado. Era como si, al degustar la miel, hubiera probado la esencia de la calma que reinaba en aquel lugar. «Es maravilloso», musitó, mientras el zumbido de las abejas regresaba a sus oídos, como un canto de bienvenida. Ana sonrió, y en ese gesto había un reflejo de la comprensión que solo la vida puede otorgar. Era un momento sencillo, pero lleno de significado, donde cada pequeño acto se convertía en un hilo que unía sus destinos. Ella, con una sabiduría forjada en los años, sabía que la vida era un tejido de encuentros y despedidas, y que a veces el refugio se encontraba en los lugares más inesperados. «¿Qué te ha traído por estos campos?», preguntó Ana, mientras el viento acariciaba suavemente su cabello canoso. Daniel, sintiendo que la calidez de su voz lo envolvía, comenzó a relatar su viaje,
un camino marcado por la soledad y la búsqueda de un significado más profundo. Había cruzado montañas y ríos, pero había llegado a un punto en el que las palabras parecían desvanecerse, como hojas llevadas por el viento. Ana lo escuchaba con atención, cada palabra resonando en su interior como un eco de su propia historia. Podía sentir que, a través de su conversación, se tejía un nuevo hilo en el tapiz de sus vidas, un hilo que prometía conectar sus almas por más tiempo del que podrían imaginar. El sol continuaba su ascenso y con él la luz iluminaba no solo el campo dorado, sino también los rincones más oscuros de sus corazones. En ese rincón del mundo, rodeados de colmenas y flores, Ana y Daniel encontraron un instante de paz, un refugio donde el zumbido de la vida los envolvía en su abrazo cálido, recordándoles que siempre hay un camino hacia la esperanza, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. El sol comenzaba a ascender en el horizonte, tiñendo de oro los campos que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar. La luz suave y dorada se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando un mosaico en el suelo cubierto de hierba fresca. Ana, con sus manos expertas, acariciaba los panales, sintiendo la vibración sutil de las colmenas bajo su toque. Daniel, observando con atención, notó cómo el zumbido de las trabajadoras parecía un canto armonioso, una melodía que celebraba la vida misma. Cuando era niña, mi padre me enseñó el arte de cuidar a estas criaturas, comenzó Ana. Su voz era un susurro sereno que se mezclaba con el murmullo del viento. Se detuvo un momento, dejando que los recuerdos florecieran en su mente como las flores que alimentaban a las abejas. Recuerdo cómo, en las mañanas de primavera, él me llevaba a los campos. Me decía que la vida es como un baile, un compás en el que cada ser tiene su paso. Daniel se sentó en una caja de madera cercana, intrigado por cada palabra. La anciana continuó, su mirada perdida en el horizonte, como si buscara entre los recuerdos un destello del pasado. Las abejas, Daniel, son maestras en la danza de la existencia. Ellas saben que cada flor tiene su tiempo y que la bondad se encuentra en el trabajo colectivo. Mi padre decía que, así como las abejas se comunican entre sí, nosotros también debemos encontrar formas de entendernos y apoyarnos. Era un hombre sabio, aunque a menudo lo olvidamos en nuestras rutinas. Mientras hablaba, el sol se alzaba más en el cielo y la hierba comenzaba a calentarse bajo sus rayos. Ana se movía con gracia, abriendo un panel para mostrar a Daniel la obra de las abejas, sus cuerpos dorados brillando en la luz. El aroma a cera y miel llenaba el aire, un perfume dulzón que evocaba la esencia de las cosas simples y bellas. Cada vez que abría una colmena, sentía que estaba abriendo un mundo, prosiguió Ana, con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. A veces, cuando me sentía triste, venía aquí y me dejaba envolver por su zumbido. Me recordaba que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz. A veces, esa luz está en los pequeños actos de bondad. Daniel asintió, sintiendo que sus palabras resonaban en su propio ser. La historia de Ana se convertía en un refugio, un espacio donde podía explorar sus propias inquietudes e inseguridades. La vida, pensó, era una serie de pasos. Algunos seguros, otros titubeantes, pero todos necesarios para formar la danza de la existencia. Y así aprendí a trabajar con ellas, a entender su ciclo, su ritmo. La apicultura se convirtió en un refugio para mí, un lugar donde podía encontrar paz. A través de las estaciones, observé cómo todo a nuestro alrededor cambiaba, pero la esencia de estas pequeñas criaturas permanecía.
Ellas me enseñaron a ser resiliente, a adaptarme a las tormentas de la vida. La anciana se detuvo un momento, cerrando los ojos mientras dejaba que la calidez del sol acariciara su rostro. Daniel, por su parte, se sintió abrumado por una mezcla de admiración y melancolía. La vida de Ana, llena de sabiduría y amor, le mostraba un camino que él aún no había recorrido del todo. «¿Y qué hay de ti, joven poeta?», preguntó Ana, abriendo los ojos y volviendo su atención al muchacho. «¿Qué te trae a estos campos dorados?». La pregunta flotó en el aire, un eco de curiosidad y conexión. Daniel, sintiendo el peso de su propia historia, se preparó para compartir su búsqueda, como un trovador que, después de un largo viaje, finalmente encuentra un lugar donde puede despojarse de sus cargas y ser escuchado. El sol se alzaba en un cielo despejado, tiñendo de dorado los campos que rodeaban al pequeño pueblo, donde el susurro de la brisa se entrelazaba con el canto de las aves. Era día de mercado, y la plaza, un vibrante mosaico de colores y aromas, se llenaba poco a poco con la vida cotidiana de los aldeanos. Ana, con su cabello plateado recogido en un moño sencillo, se movía entre los puestos, llevando consigo tarros de miel que brillaban como pequeños tesoros bajo la luz del día. Sus manos, aunque marcadas por el tiempo y el trabajo, eran firmes y seguras, como si cada frasco contuviera un fragmento de su alma. A su lado, Daniel la acompañaba, observando con ojos atentos la danza de los comerciantes y los compradores. La fragancia del pan, recién horneado, se mezclaba con el dulzor de la miel, creando un aroma envolvente que evocaba recuerdos lejanos en el corazón del joven poeta. A medida que se acercaban a un grupo de aldeanos que probaban la miel, Ana sintió que la nostalgia se apoderaba de su ser, un sentimiento que no conocía sinónimos en su vocabulario habitual. Mientras ofrecía a los aldeanos una cucharada de su miel, Ana comenzó a hablar, su voz suave y resonante como el murmullo de un arroyo. «Este dulce néctar no solo es la obra de mis abejas, es la herencia de un amor que perdura en el tiempo, un amor que, aunque distante, sigue vivo en cada gota que recojo». Daniel, atento, sintió cómo la tristeza y la belleza de sus palabras tejían un hilo invisible entre ellos, un puente que los unía en su soledad compartida. «Mi esposo», continuó Ana, «se marchó a una guerra lejana mucho antes de que este pueblo sintiera el abrazo del olvido. Recuerdo su risa, tan contagiosa como el zumbido de las abejas en una mañana de primavera. Cuando partió, sentí que el mundo se desvanecía en un eco vacío. La incertidumbre me acompañaba cada día, como una sombra que nunca se apartaba». Al pronunciar estas palabras, su mirada se tornó distante, como si viajara en el tiempo, recordando momentos vividos en la calidez del hogar que un día compartieron. Daniel, conmovido por su relato, sintió un impulso de abrir su corazón. «He estado vagando por este mundo, buscando un sentido, un lugar al que pertenezca. Pero desde que llegué aquí, he comprendido que la soledad es un peso que no se lleva en silencio. La encuentro en cada verso que escribo, en cada palabra que nunca logro pronunciar». Ana lo miró, y en sus ojos se reflejaba una comprensión profunda, un eco de su propia experiencia. «La soledad», dijo, «es un campo vasto, donde cada uno siembra sus propias semillas de tristeza y esperanza. A veces, la vida nos lleva por senderos inciertos, pero en la conexión con los demás, en los pequeños actos de amor, encontramos la razón para seguir adelante». Mientras hablaban, el bullicio del mercado se convertía en una melodía de fondo, un canto que celebraba la vida en todas sus formas. Las risas de los niños, el chasquido de las conversaciones
y el aroma del pan fresco creaban un ambiente que irradiaba calidez. Ana, sintiendo el peso de su historia, ofreció a Daniel un tarro de miel, que él tomó con manos temblorosas. «¿Por qué me ofreces esto?», preguntó. «Porque cada bocado de esta miel», respondió ella con una sonrisa, «contiene el amor y la memoria de quienes han estado conmigo, de quienes han amado y perdido, pero nunca se han rendido». Daniel asintió, comprendiendo que, en aquel momento, la dulzura del néctar era un símbolo de conexión, de la vida que continuaba fluyendo a pesar de las pérdidas. El mercado, con su vibrante energía y su festival de olores, se mantenía como un testimonio de la resiliencia humana. Y entre las voces que se entrelazaban, Ana y Daniel hallaron un refugio, un rincón donde las palabras y los recuerdos podían danzar al compás de los corazones que se abrían al otro. En la simplicidad de aquel encuentro, la promesa de un futuro compartido comenzaba a germinar, como las flores que florecen cada primavera, desafiando el frío del invierno. El cielo, que había permanecido despejado como un lienzo de cerúleo, comenzó a oscurecerse con un tono de plomo, presagiando la llegada de una tormenta. Ana, que con el tiempo había aprendido a leer los signos de la naturaleza como un viejo libro familiar, sintió que un escalofrío le recorría la espalda. A su alrededor, el suave zumbido de las colmenas se transformó en un murmullo ansioso, como si las abejas, sensibles a la inminente tempestad, compartieran las inquietudes de la anciana apicultora. Daniel, el joven poeta con el que había compartido tantas horas de reflexión y de trabajo, se encontraba a su lado, observando el cielo con una mezcla de admiración y temor. Había venido a buscar refugio, pero aquella calma que precede a la tormenta también lo había atrapado en su red de inquietudes. Las nubes se arremolinaban, como un ejército oscuro que se preparaba para la batalla, y en su pecho el eco de viejas guerras resonaba con fuerza. «¿Crees que resistirán?», preguntó Daniel, con la voz teñida de preocupación. Sus ojos, que antes brillaban con la curiosidad del descubrimiento, ahora reflejaban la incertidumbre del momento. Ana, con su sabiduría arraigada en años de experiencia, se agachó para inspeccionar los panales. «Las colmenas son fuertes, Daniel. No obstante, debemos ayudarlas. La naturaleza, aunque a veces cruel, también es generosa. Y hoy es nuestro deber proteger lo que hemos cultivado». Mientras hablaba, la lluvia comenzó a caer, primero como un suave susurro contra la tierra, y luego transformándose en un torrente que golpeaba los techos de las colmenas con una cadencia insistente. El aroma a tierra mojada llenó el aire, una fragancia que evocaba recuerdos de tiempos pasados, de días en que la guerra había traído consigo el dolor y la destrucción. Ana cerró los ojos por un instante, dejando que las memorias fluyeran como un río caudaloso. El estallido de los cañones, el llanto de los niños, el desolador silencio que había seguido a la tormenta de acero. Su corazón, aunque endurecido por el sufrimiento, aún guardaba un rincón de amor, un refugio donde los ecos de su esposo caído seguían vivos. «Mi pueblo», murmuró, como si hablara consigo misma. «Lo perdimos todo en aquella guerra, las casas, la alegría, los sueños, pero nunca perdimos la esperanza. Las abejas son testigos de nuestra resiliencia. Ellas también saben del dolor y del renacer». Daniel, que había estado observando su rostro, lleno de sabiduría y a la vez de tristeza, sintió que su propio miedo se desvanecía. La voz de Ana era un bálsamo que mitiga las heridas, y en su mirada se reflejaba la fortaleza de una mujer que había enfrentado tormentas mucho más violentas que la que ahora se cernía sobre ellos.
¿Qué podemos hacer?, preguntó, su voz firme, decidido a ser parte de esta lucha. Debemos cubrir las colmenas con las mantas y las tablas que tenemos a mano. Ayúdame, Daniel. Juntos podemos protegerlas. Y así, como un par de guerreros que se preparan para la batalla, se lanzaron a la tarea. Las gotas de lluvia caían como flechas, empapando sus ropas, pero no apagando la llama de su determinación. Cada movimiento estaba impregnado de una conexión profunda, como si la urgencia de salvar a las abejas también implicara una lucha por la vida misma, por la memoria de aquellos que habían amado y perdido. Mientras aseguraban los panales, Ana notó que, a pesar de la tormenta que azotaba el mundo exterior, había una paz que comenzaba a germinar entre ellos. El rugido de la lluvia se mezcló con sus risas, y en medio de aquel caos, el joven poeta y la anciana apicultora encontraron fortaleza en la colaboración, en el pequeño acto de cuidar lo que amaban. La tormenta, al final, no era más que un recordatorio de que la vida, con sus altibajos, siempre valía la pena ser vivida y defendida. Y así, bajo el cielo gris y el torrente de agua, Ana y Daniel se convirtieron en guardianes de sus colmenas, en un testimonio viviente de la resiliencia humana. El sol ascendía lentamente en el horizonte, tiñendo de oro los campos y filtrando su luz a través de las hojas de los árboles que rodeaban las colmenas. El zumbido rítmico de las abejas, que ya habían comenzado su danza matutina, creaba una sinfonía suave y envolvente, como un canto de la naturaleza misma. Ana, con su cabello plateado brillando al sol, observaba a Daniel, quien parecía embelesado por el movimiento incesante de los pequeños seres alados. «Mira», dijo Ana, señalando el trabajo diligente de las abejas. «Cada una tiene su papel. Son como piezas de un rompecabezas, unidas por un propósito común». Daniel, absorto en la escena, asintió con la cabeza. El poeta notó cómo cada abeja, al salir de la colmena, se perdía en la vastedad del mundo, pero siempre regresaba, trayendo consigo el néctar de flores lejanas. Fue en ese momento que comprendió la lección que Ana le estaba impartiendo, y su corazón se llenó de una extraña emoción. «¿Así es la vida?», preguntó, con una voz que buscaba resonar en la sabiduría de la anciana. «¿Unirnos por pequeños actos?». Ana sonrió, su mirada serena iluminada por el sol que iba ganando fuerza. La brisa acariciaba suavemente su rostro, y ella, sintiendo la conexión con todo lo que la rodeaba, comenzó a hablar con la profundidad que solo la experiencia puede otorgar. «Cada pequeño acto cuenta, Daniel. Cada gota de miel que producen estas abejas es el resultado de un esfuerzo compartido. Cuando se alimentan de una flor, no solo obtienen el néctar, también polinizan, dan vida a otras plantas. Así, nuestra existencia es un entrelazado de acciones, donde cada uno de nosotros, como ellas, tiene el poder de crear algo más grande». Mientras Ana hablaba, su voz se mezclaba con el zumbido de las abejas y el suave susurro del viento, creando un ambiente propicio para la reflexión. Daniel se acercó más a ella, fascinado por la sabiduría que emanaba de cada palabra. Se sintió como si hubiera encontrado un refugio en su compañía, una conexión que trascendía el momento presente. A veces, en la búsqueda de grandes sueños, olvidamos lo esencial, continuó Ana, su tono cargado de una tristeza suave. Nos perdemos en la ambición, en el deseo de dejar una huella monumental, cuando lo que realmente importa son esos gestos pequeños, esos momentos de compasión y amor. Una sonrisa, un abrazo, una palabra amable.
Eso es lo que construye nuestra comunidad. Daniel dejó que sus pensamientos fluyeran, sopesando cada palabra. La imagen de las abejas, trabajando al unísono, resonó en su mente. Cada una, aunque diminuta, contribuía a la grandeza del conjunto. En ese instante, sintió que su propia vida, marcada por la soledad y el anhelo, podría encontrar su sentido en esos pequeños actos de bondad. ¿Y qué pasa cuando fallamos?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Cuando no podemos ser esas abejas que construyen la colmena. Ana lo miró fijamente, sus ojos reflejando la sabiduría de sus años. Entonces debemos aprender de la naturaleza, Daniel. Las abejas no se detienen ante un error, simplemente vuelven a intentarlo. Hay resiliencia en su esencia, y así debemos ser nosotros, levantarnos, aprender y seguir adelante. La vida es un constante ciclo de caídas y levantadas. El joven poeta sintió que una luz se encendía en su interior. La conexión que había forjado con Ana no era solo un vínculo entre dos almas, sino un recordatorio de que todos están interconectados en un vasto tejido de existencia. En ese momento, el zumbido de las abejas, el abrazo del sol y la sabiduría de la anciana se unieron en una sinfonía de esperanza que prometía transformar su vida. «Gracias», Ana susurró, sintiendo que esas palabras eran insuficientes para expresar su gratitud. «Gracias por recordarme el valor de lo pequeño». Ana sonrió, satisfecha. En su corazón sabía que había transmitido algo valioso, algo que resonaría en él mucho después de que se despidieran. Mientras las abejas continuaban su labor, el viento acarició sus rostros, como si el universo mismo celebrara el descubrimiento compartido de dos seres que, entre flores y colmenas, encontraron un refugio en la comprensión mutua. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de una cálida paleta de tonos anaranjados y dorados, cuando Daniel se sentó bajo la amplia sombra de un roble centenario. La corteza del árbol, rugosa y sabia, parecía escuchar los latidos de su corazón, un compás que resonaba en sintonía con el suave susurro del viento que mecía las hojas. Tenía en la mano un cuaderno de páginas amarillentas, donde las palabras aguardaban impacientes su momento de ser liberadas. Ana se aproximó con paso sereno, su figura recortada contra la luz del atardecer. Ella era una presencia que emanaba calidez, como el néctar que tantas veces había cosechado de sus colmenas. «¿Te encuentras bien, joven poeta?», preguntó con su voz suave, como una melodía que acariciaba la piel. «Estoy bien», respondió Daniel, aunque sabía que su incertidumbre se escondía entre las palabras que aún no había escrito. «He estado pensando en ti, en todo lo que me has compartido. Quiero plasmarlo en un poema». Ana sonrió, un gesto que iluminaba su rostro surcado por los años. Se sentó a su lado, el aroma a resina del roble envolviéndolos en un abrazo cálido. Mientras Daniel abría su cuaderno, el viento jugueteaba con las hojas, como si también él estuviera ansioso por escuchar lo que el joven tenía que ofrecer al mundo. «Quiero que sepas», comenzó él, con el corazón latiendo al ritmo de su voz, «que tu vida, tus historias, son como las flores que alimentan a tus abejas. Son un recordatorio de la belleza que a menudo se oculta tras el dolor». Daniel inhaló profundamente, dejando que el aire fresco le llenara los pulmones, mientras las palabras brotaban de su mente, fluyendo con naturalidad. «En el susurro del alba, donde la luz abraza la tierra, te encuentro, Ana, te encuentro en cada gota de miel, en cada zumbido que danza en el aire.
Eres la reina de un reino dorado, la guardiana de secretos y flores, donde el amor se aferra a la vida como el polen a los labios de las abejas. Ana escuchaba con atención, sintiendo cómo las palabras de Daniel se entrelazaban con los recuerdos de su vida, cada sílaba resonando en su ser. Era como si, en ese momento, el tiempo se detuviera y solo existieran ellos dos bajo el roble, rodeados por el murmullo de la naturaleza. Tu risa, un eco en los campos, tu sabiduría, un faro en la tormenta, nos enseñan que incluso en la soledad hay un hilo dorado que une historias, que une corazones que han amado, que han perdido, que han encontrado la paz en el dulce abrazo de un instante. Las palabras de Daniel se deslizaban suavemente, como un río que fluye entre las piedras. Ana sintió que las lágrimas afloraban a sus ojos, no de tristeza, sino de una profunda gratitud. En cada verso hallaba reflejadas sus propias batallas, sus pérdidas y sus triunfos. «Haces que todo parezca posible», le dijo. Su voz apenas un susurro. «La apicultura me salvó, Daniel. Al cuidar de las colmenas, he aprendido que la vida siempre encuentra su camino a pesar de la adversidad. Así como las abejas vuelven a su hogar, así lo hacemos nosotros, con el corazón cargado de memorias y un destello de esperanza en la mirada. Eres el rocío que despierta al día, la esencia que da vida a lo que toca. Y cuando me sumerjo en tus ojos, veo el reflejo de un alma que ha sabido amar». La luz del día se desvanecía y el cielo se tornaba un mosaico de estrellas titilantes. Ana sintió cómo el viento soplaba con más fuerza, llevando consigo las palabras de Daniel, a las que se unía su propia historia, su propia lucha. Allí, bajo el roble, comprendió que el arte de vivir era un delicado equilibrio entre el amor y el dolor, entre la esperanza y la pérdida. «Gracias, Daniel», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. «Tus palabras son el bálsamo que mi corazón necesitaba. En el abrazo de la naturaleza he encontrado mi salvación». Y así, en la penumbra que se cernía sobre el campo, quedó sellada una conexión profunda entre ellos. En el suave murmullo del viento, la historia de Ana y el eco de las palabras de Daniel se entrelazaban, resonando en la noche como un susurro que nunca olvidaría. La luz del atardecer acariciaba los campos dorados, pintando el horizonte con tonalidades de naranja y rosa. En el aire flotaba un aroma dulce, casi embriagador, que provenía de las colmenas. Era el día de la cosecha, un momento esperado por todos los habitantes del pequeño pueblo, donde las manos laboriosas de Ana y Daniel habían contribuido a un verano de abundancia. Los aldeanos se habían congregado en la plaza central, donde las linternas colgantes danzaban suavemente al compás del viento, lanzando destellos de luz que parecían susurrar secretos de tiempos pasados. Estas luces, hechas a mano por las manos de los niños del pueblo, eran como estrellas que se habían desprendido del cielo para unirse a la celebración. Cada linterna, con su brillo cálido, simbolizaba un pequeño acto de amor y comunidad, un recordatorio de que, en la sencillez de lo cotidiano, se encontraba la verdadera esencia de la felicidad. Ana, con su cabello plateado brillando bajo la luz tambaleante, se movía entre la multitud, una sonrisa en su rostro que reflejaba la alegría compartida. Cada frasco de miel que entregaba era como un pequeño universo de dulzura, un regalo que contenía el trabajo de sus abejas y el amor por la naturaleza. A su lado, Daniel, con su cuaderno bajo el brazo, observaba a gente reír, compartir historias y disfrutar de la sencillez de la vida. Él sentía que en ese instante, en medio de la risa
y el bullicio, las palabras cobraban vida, y no podía evitar anhelar capturar la magia del momento en un poema. La música comenzó a resonar. Un acordeonista local marcaba el ritmo de la noche con melodías que evocaban la risa de la infancia y el susurro de los recuerdos. Ana y Daniel se unieron a los otros aldeanos en la danza, uniendo sus manos en un círculo que giraba con amor y alegría. Mientras sus pies tocaban la tierra, Daniel sintió que la conexión entre ellos y su comunidad se fortalecía, como las colmenas que habían cuidado con tanto esmero. Cada giro era un tributo a la resiliencia del pueblo, a la vida que florecía a pesar de las tormentas pasadas. El sonido de las risas y los murmullos se mezclaba con el canto de las aves que comenzaban a descansar en los árboles. La miel, en su esencia más pura, se convertía en el elixir que unía a los presentes. Ana, con sus manos llenas de frascos dorados, observaba el brillo en los ojos de los niños mientras probaban su dulce regalo. La felicidad de esos pequeños instantes era un reflejo de la vida misma, donde cada gota de miel representaba un esfuerzo colectivo, un símbolo de la comunidad que se había forjado con amor y dedicación. «¿Ves cómo sonríen?», le dijo Ana a Daniel, mientras un niño reía a carcajadas al intentar atrapar una abeja que revoloteaba cerca. «Es en estos momentos que uno comprende que todo tiene sentido. La vida se despliega ante nosotros en su forma más pura, y es nuestro deber abrazar cada instante». Daniel asintió, sintiendo en su pecho un calor reconfortante. Es un recordatorio de que incluso los actos más pequeños, como cuidar de unas abejas, pueden tener un impacto profundo en la vida de otros, respondió, mientras sus ojos se iluminaban con la comprensión de lo que significaba pertenecer a algo más grande que uno mismo. La noche avanzaba y la atmósfera se impregnaba de un sentido de pertenencia. Las historias de generaciones se contaban en voz baja entre risas, y el sabor a miel se mezclaba con el pan recién horneado que alguien había traído. En cada bocado, en cada sorbo de sidra, había un eco de la tierra, de la labor compartida, de la esperanza que florecía en el corazón de cada uno. A medida que la luna se alzaba en el cielo, Ana y Daniel se separaron de la danza y se sentaron en un banco bajo un roble centenario. El aire fresco de la noche les envolvía, y el suave zumbido de las abejas que regresaban al refugio era una melodía íntima. En ese silencio compartido, ambos comprendieron que, a pesar de las sombras que podían acechar, la luz de la comunidad, del amor y del esfuerzo conjunto siempre prevalecería, como la miel que endulzaba sus vidas, recordándoles que en la simplicidad de los pequeños actos radica la grandeza de la existencia. La noche había desplegado su manto estrellado sobre el pequeño pueblo, y los susurros del viento danzaban entre las hojas de los árboles, creando un murmullo casi sagrado. Ana, sentada sobre la suave hierba que se dibujaba bajo el roble, sintió cómo la frescura de la noche se entrelazaba con el aroma a tierra húmeda, impregnando el aire con un perfume que hablaba de vida y de recuerdos. A su lado, Daniel miraba hacia el cielo, como si las estrellas pudieran ofrecerle respuestas a las preguntas que lo atormentaban. El zumbido de las colmenas había cesado, como si las abejas, en su sabiduría innata, entendieran que su labor había concluido por esa jornada. Ana se volvió hacia Daniel, quien aún contemplaba el firmamento, y en ese silencio compartido, las palabras comenzaron a fluir de sus labios, como un río que había estado represado durante demasiado tiempo. «Daniel», comenzó Ana, su voz suave como el murmullo de una corriente clara, «hay algo que he guardado en mi corazón y que siento que debo compartir contigo.
Es un peso que aunque el tiempo ha suavizado, aún persiste en mi pecho. Miró hacia el suelo, las estrellas reflejando su brillo en su mirada, antes de continuar. Mi esposo, el amor de mi vida, se fue a la guerra hace muchos años. Y mientras él luchaba, yo me quedé aquí, en este mismo pueblo, cuidando de nuestras colmenas y de mi corazón, esperando su regreso. El aire se tornó pesado por un instante, como si el universo mismo se detuviese para escuchar. Daniel, sintiendo la gravedad de sus palabras, se giró hacia ella, sus ojos oscuros, llenos de curiosidad y comprensión. «¿Qué sucedió?», preguntó, la voz quebrada por la emoción. Ana respiró hondo, como si cada inhalación le otorgara la fuerza necesaria para seguir adelante. La noticia llegó en una carta que nunca quise abrir. La guerra se lo llevó, y con él se llevó mi capacidad de amar desinteresadamente. Desde entonces he vivido con la culpa. Culpa por no haber hecho lo suficiente para traerlo de vuelta, por no haber luchado yo misma en su lugar para mantenerlo a salvo. Esa culpa se convirtió en una sombra que me seguía a todas partes, incluso en los días más soleados. Las estrellas titilaban, como si lamentaran su dolor y al mismo tiempo ofrecieran consuelo. Daniel, con la mirada fija en su rostro, sintió cómo la tristeza de Ana se anidaba en su propio corazón. «Pero», continuó Ana, dejando que sus pensamientos fluyeran como la miel que tantas veces había cosechado, «las abejas me enseñaron que la vida sigue, que el ciclo de la naturaleza no se detiene por la tristeza de un alma. Con cada panal que cuidaba, con cada gota de miel que recolectaba, aprendí a encontrar paz en el caos de mi dolor». Ana sonrió, aunque una sombra de melancolía permanecía en sus ojos. Las abejas trabajan en armonía, se cuidan unas a otras y en su labor compartida generan dulzura. Me di cuenta de que, aunque no podía traer a mi esposo de vuelta, podía honrar su memoria siendo útil a los demás, creando vida a partir de mi dolor. Poco a poco, el zumbido de las colmenas llenó el vacío que había dejado su ausencia. Daniel, conmovido por la sinceridad de su confesión, sintió que un hilo invisible los unía más allá de las palabras. «Ana, lo que has compartido es un regalo. La vulnerabilidad que has mostrado es la esencia del ser humano, y a través de tu historia puedo ver la belleza que surge de la tristeza. Eres un faro de luz en la oscuridad». El viento susurró entre las ramas y el crujir de la hierba bajo sus cuerpos se convirtió en un eco de la conexión que estaban tejiendo, un hilo aún más fuerte que la culpa y el dolor. En ese momento, Ana comprendió que, al abrir su corazón, había comenzado a liberar las cadenas que la mantenían prisionera en su pasado. La paz que había encontrado en el amor por las abejas ahora se extendía hacia este joven poeta, quien, al igual que ella, caminaba en busca de su propia verdad. Y así, bajo el vasto cielo estrellado, la noche se convirtió en un refugio donde el dolor y la esperanza cohabitaban, recordándoles que, a veces, la sanación reside en la simple acción de compartir. El alba se desplegaba con delicadeza sobre el horizonte, como un lienzo dorado que anunciaba un nuevo capítulo de la vida en el pueblo. Los campos, bañados en la luz suave de la mañana, parecían susurrar secretos de días pasados, mientras el aire, impregnado del dulce aroma de flores silvestres, acariciaba las mejillas de quienes despertaban lentamente. En ese cuadro idílico, Ana se encontraba en su rincón preferido, rodeada de sus queridas colmenas que parecían danzar al compás del viento. Daniel, el joven poeta, había llegado a su lado con un brillo especial en los ojos.
En sus manos sostenía un cuaderno cuyas páginas, amarillentas y llenas de palabras, atesoraban la esencia de sus pensamientos más profundos. Se acercó a Ana con una mezcla de timidez y determinación, su corazón latiendo con la esperanza de que ese gesto pudiera transmitirle lo que sentía. Ana comenzó, su voz resonando con un eco de reverencia. Este cuaderno es un pedazo de mi alma. Cada poema que he escrito está inspirado en ti, en la sabiduría que compartiste conmigo, en la belleza de la vida que florece en medio de la adversidad. La anciana apicultora, sorprendida, miró el objeto que le ofrecía. La luz del sol, ahora más fuerte, iluminaba el rostro de Daniel y revelaba la sinceridad que emanaba de su ser. Ana, con manos temblorosas por la emoción, aceptó el regalo, sintiendo el peso de las páginas como si contuvieran historias que aún no habían sido contadas. Gracias, querido Daniel, respondió, su voz suave como el murmullo de un arroyo. No hay mayor regalo que el de las palabras, y saber que he dejado una huella en tu corazón me llena de alegría. Mientras ella hojeaba el cuaderno, los primeros rayos del sol se filtraban entre las ramas de los árboles, creando sombras danzantes sobre la tierra. El aroma a flores silvestres se hacía más intenso y cada respiración que Ana tomaba se convertía en un canto de gratitud hacia la vida y hacia aquel joven que había llegado a su mundo en un momento de soledad. Prometo que llevaré tus historias al mundo, continuó Daniel con fervor. Cada palabra será un tributo a tu resiliencia, a la belleza de tu conexión con la naturaleza y a los pequeños actos que hacen de la vida un milagro. Ana sintió una profunda emoción en su pecho, como si las abejas que zumbaban a su alrededor estuvieran celebrando ese instante, ese lazo que se formaba entre ellos. Recordó las noches en que había compartido su vida con su difunto esposo, los momentos de dolor y de alegría, y cómo cada experiencia había sido un ladrillo en la construcción de su ser. He aprendido, dijo, acariciando una página del cuaderno con ternura, que el amor, en todas sus formas, no se pierde, sino que se transforma. También tú eres parte de esa transformación, Daniel. En ese momento, un grupo de aldeanos se acercó, atraído por la luz del amanecer y el murmullo de sus voces. Al ver a Ana y a Daniel juntos, una expresión de gratitud iluminó su rostro. Sabían que la anciana, con su dedicación a la apicultura, había traído dulzura y vida a la comunidad. Con cálidos abrazos y sonrisas sinceras, los aldeanos agradecieron a Ana por su labor y a Daniel por las palabras que prometía compartir. La celebración del amanecer se tornó en una danza de risas y murmullos, mientras los aldeanos se reunían alrededor de las colmenas, cada uno recordando cómo la miel y la generosidad de Ana habían unido sus vidas en un tejido de amor y solidaridad. La anciana apicultora sonreía, sintiendo el calor de la comunidad, el aroma de la vida en flor y el profundo aprecio por aquel joven que había llegado a ser parte de su historia. Mientras el sol ascendía en el cielo, los corazones de Ana y Daniel latían al unísono, impregnados de una esperanza renovada. El cuaderno, ahora en manos de Ana, representaba no solo los versos de un poeta, sino también un puente entre el pasado y el futuro, entre el amor y la memoria, entre la soledad y la comunidad. En ese amanecer dorado, los susurros de los campos se convertían en un canto de esperanza que resonaría en el alma de todos aquellos que habitaban ese rincón del mundo. El alba se deslizaba suavemente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un rosa suave que se fundía con el dorado de los campos. Ana, ya más frágil,
se sentaba en un banco de madera desgastado, un testigo silencioso de sus días de esfuerzo y amor. Sus manos, una vez fuertes y hábiles en el arte de la apicultura, ahora eran arrugas que contaban historias de tiempo y dedicación. Sin embargo, su mirada, aún brillante y profunda, seguía buscando la belleza en el mundo que la rodeaba. El zumbido de las colmenas era un canto familiar, un murmullo constante que llenaba el aire de una armonía casi musical. Era como si las abejas, en su labor incansable, le susurraran secretos sencillos y profundos sobre la vida. Cada sonido, cada aleteo, resonaba en su corazón, recordándole los dulces momentos compartidos con Daniel, el joven poeta que había llegado a su vida como un rayo de luz entre las sombras. Sus palabras, plasmadas en versos, danzaban en su memoria como el polen que las abejas transportaban con devoción. Ana cerró los ojos por un instante, permitiendo que el aroma de las flores silvestres la envolviera. Era un perfume que evocaba el amor que había perdido y la paz que había encontrado en su relación con la naturaleza. Mientras respiraba, sentía que cada inhalación era un tributo a los recuerdos, una celebración de lo que había sido y lo que todavía era. En su mente, las estrofas de los poemas de Daniel se entrelazaban con el canto del viento, como un eco de su alma que nunca había dejado de resonar. En aquellos años había aprendido que la vida, con sus altibajos, se asemejaba a un ciclo interminable. Las estaciones pasaban, los días se desvanecían, pero el amor nunca se extinguía. Se transformaba, se adaptaba a las circunstancias, floreciendo en los lugares más inesperados. Ana había encontrado en cada colmena un reflejo de su propia existencia. La lucha por la supervivencia, la importancia del trabajo en comunidad y la belleza de lo efímero. Las abejas, en su incesante labor, simbolizaban la resiliencia que tanto había cultivado en su corazón. Mientras el sol ascendía, bañando el paisaje en una luz dorada, Ana se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en su bastón. Se acercó a una de las colmenas y la acarició con ternura, como si estuviera saludando a viejas amigas. Las pequeñas trabajadoras continuaban su danza, ajenas a la fragilidad de su cuidadora. En ese momento de conexión, Ana se sintió parte de algo más grande, un ciclo interminable de vida, amor y esperanza. Los aldeanos, con el tiempo, habían aprendido a valorar no solo la miel que producían las colmenas, sino también las historias y la sabiduría que Ana compartía. En cada encuentro, en cada risa, ella había dejado una huella imborrable, un legado de amor que se irradiaba en la comunidad. Y aunque Daniel ya no estaba físicamente a su lado, su presencia seguía viva en cada palabra que ella recitaba en voz baja, en cada verso que danzaba en su mente. Fue entonces cuando el viento susurró su nombre, y Ana, con una sonrisa serena, comprendió que su vida había sido un poema en sí misma. Un poema lleno de estrofas de amor, de pérdidas, de alegría y de la inquebrantable conexión con la naturaleza. Miró hacia el horizonte, donde el cielo se encontraba con la tierra, y se sintió en paz. En aquel rincón del mundo, bajo el alba rosada y el zumbido suave de las colmenas, Ana dejó escapar un suspiro de gratitud. Su corazón, lleno de recuerdos y poesía, latía con la certeza de que cada día era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para seguir amando y para seguir viviendo. La quietud del campo la envolvía, y en su interior un susurro se alzaba. Todo estaba bien, todo era posible.